La semana pasada no pudimos hacer el cierre de nuestro paso por el Festival de Locarno, aunque estuvimos en Locarno porque la entrevista al archivista y al director del archivo, en realidad, de Harvard, había sido justamente el compañero que yo tuve en esa ocasión como compañero de jurado. Hayden Guest había sido uno de ellos. Y nos quedó un poco pendiente algunos temas que nos parece importante compartir con ustedes, que es un poco, siendo Locarno el festival por excelencia, diría yo, dentro de los que son los festivales A, o los 5 festivales más importantes del mundo: Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam y Locarno. Locarno es todavía la casa de la cinefilia, la casa del riesgo, quizás más que Rotterdam, y quizás es el único festival que termina siendo de los importantes el bastión del cine o de la cinefilia. En este sentido, Locarno se caracteriza por buscar nuevos talentos, por encontrar dónde está vibrando el cine contemporáneo, o donde hay pequeños autores que nos darán que hablar en el futuro. Y un poco la idea que tengo es compartir con ustedes 3 películas que me parece que en alguna instancia son las piezas de este año que representan el lugar del riesgo, el lugar donde el cine, sobre todo 2 de ellos y uno en particular, donde se define las posibilidades del lenguaje cinematográfico como tal. Por eso vamos a arrancar con quien más representa esto, que es un director chino, el director de una película que para mí ha sido la gran revelación del festival, que es Laila Blues. Laili Blues es el título inglés, en realidad el título original es en chino y es muy diferente la traducción, pero Laili es el lugar donde transcurre la película, es un lugar de Huzhou, así no sé cómo se pronuncia, donde hay un personaje que son 2 médicos. Un médico de ellos tiene familia en un pueblo que no hace mucho, se llama Dang Mai. Trabaja con una médica y en determinado momento él decide ir a buscar a su sobrino, que su hermano de algún modo abandonó, de algún modo también de cumplir un deseo de su madre, y esto coincide con que la compañera de trabajo, que es una mujer mayor, tuvo en alguna ocasión en el mismo pueblo un verdadero amor. Lo que hace entonces es viajar hasta ese pueblo. La película arranca en realidad y uno ya se da cuenta que hay un director que está pensando en cosas distintas. Hay un plano casi semicircular donde uno dice, acá hay alguien que abre una película de esta manera, donde uno dice inmediatamente acá pasa algo. Lo que va a suceder es que cuando llega al pueblo, entre tantas cosas que pasan, es que hay un plano secuencia de 41 minutos, donde el plano es como una especie de cámara dron, pero que no es un dron, es cámara en mano, y va recorriendo toda la superficie de un pueblo de una forma al menos que jamás había visto en el cine. Y lo hace de un modo orgánico la película, porque es como estar en un viaje conociendo todos los personajes que viven en un pequeño pueblo, los personajes, el espacio, la estructura edilicia, todo en 41 minutos. Lo que sucede ahí es absolutamente novedoso en el cine contemporáneo. No se trata de un plano secuencia a la Sokurov, se trata de un plano secuencia a la Genbing, que es el director de la película, que tiene 25 años y que yo creo, sin lugar a dudas, que será el gran realizador de China en los próximos años. Tanto como lo fue en su momento y lo sigue siendo Jia Zhanghe o Wang Bing, los 2 grandes realizadores que ha dado el cine chino en los últimos 10 años. Bueno, en esta década yo creo que va a estar signado por la obra de Genbing. No tengo dudas que el verdadero hallazgo en el festival fue el caso del chino de Genbing con su extraordinaria Laili Blues. Pero no obstante, creo que la aparición de Ram Reddy, director indio, que debuta en Locarno y fue merecedor de varios premios junto con la película china, debuta con Titi,
es otro de los cineastas a tener en cuenta. Quizás en una suerte de tradición del cine indio vinculada con el cine de Satyajit Ray. Quizás, habrá que ver. La primera película sí lo indica, habrá que ver qué es lo que hace. En este sentido, la película transcurre en el sur de la India, en una zona rural. Muere un hombre de 101 años. Titi significa un rito funerario, donde cuando alguien se muere es un conjunto de procedimientos que tienen que ver con la muerte de alguien. Lo que va a suceder es que la muerte dispara 3 historias al mismo tiempo. La primera, fundamentalmente, es que el hijo mayor, que es la persona que debería hacer todos los arreglos legales para que unas 5 acres que que tenía el difunto le quede a la familia, para poder hacerlo tiene que hacer un trámite legal. A este hombre no le importan mucho las cosas, es una especie de colgado ya mayor, que lo único que le interesa es fumar y tomar. Se manda a mudar y el hermano, el precedente en cuanto a las edades, son muchos hermanos, es el que tiene que tomar las riendas del caso, y para eso tiene que pretender que su hermano mayor también murió, de lo contrario no puede hacer la cuestión legal que tiene que hacer. Para esto va a mentir, y esto es uno de los segundos puntos que tiene la película. La tercera está vinculado con el hijo del personaje, de uno de los personajes, que está todo el tiempo como medio persiguiendo a una chica de la aldea que le gusta mucho, hasta que en algún momento tendrán sexo, que dentro de este contexto no es un tema menor. El film es particularmente sencillo, pero muy preciso narrativamente. Me parece que representa un mundo que tiene que ver con una película casi, diría yo, costumbrista, pero conjura todos los vicios del costumbrismo, tiene una autenticidad y un brillo la película que no suele tener, y se puede entender todo un sistema vinculado a un sistema económico, un sistema social, y las relaciones de ese sistema con el orden doméstico. Me parece que es un hallazgo, un gran narrador, sin lugar a dudas, en otro de los descubrimientos de Locarno. ಏನಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಗೊತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿಯಾ? ಯೋ ನಾನು ಇವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವಯ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹಿಡ್ದಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲಾರ ರೂಮ್ ಒಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಡ್ಕಂಡೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಾರ ಇವರು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇವನು ನೋಡು ಒತ್ತಂತೆ ಸಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಬೋಸ್ಗೆ ಬಂದಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. La tercera película quizás no es estrictamente un descubrimiento estético, pero me parece que es una película pequeña, de mucha precisión y que merece un reconocimiento, porque no es fácil hacer películas de este carácter intimista y salir y enfrentar una cuestión particular dentro del propio relato y salir bien parado respecto de él. ¿De qué se trata? La película O Futebol es el reencuentro del director Sergio Osman, oriundo de Brasil, que se fue a vivir a España. Regresa tras 20 años de no ver a su padre, Simeão. La película lo que hace es registrar simplemente el encuentro. El director suele estar fuera de campo, se lo ve en ciertos momentos, y lo que va demarcando los capítulos de la película es el Mundial de Fútbol en Brasil en el 2014, con las inscripciones de los encuentros. Por ejemplo, Argentina, hay un momento que ponen Argentina, naturalmente Alemania, que se hace al final. La película lo que va mostrando, por un lado, es a este personaje, a este padre, y filma literalmente el reencuentro. La clave de la película es cómo mostrar algo que de algún modo se desmarque solamente del interés que le puede presentar al propio hijo el reencuentro con su padre. Y efectivamente lo consigue. Hay una precisión en los encuadres, hay una precisión de qué mostrar y qué no mostrar, hay una manera de entender la importancia del Mundial de Fútbol para una sociedad, y esto es muy interesante en la película, siempre hay una suerte de distanciamiento por parte del director para seguir las instancias del Mundial, y en determinado momento el padre se enferma. Cuando el padre se enferma, coincide cerca del momento donde juega Brasil con Alemania, y todos sabemos que eso fue la muerte para los brasileros. Bueno, justamente coincide en la película con la muerte del personaje. Cómo él consigue elidir y mostrar una forma rápida de duelo sin caer en el sentimentalismo y en la cosa personal es absolutamente brillante, una especie de gran mérito de puesta en escena. No digo cómo lo hace, pero lo que hace es extraordinario, y termina siendo una especie de trabajo. La película termina en una suerte de duelo. Fue un reencuentro,
y un reencuentro con duelo. No es fácil filmar ni los reencuentros ni los duelos. Y lo que hace Oxman en este sentido es absolutamente admirable. O Futebol es una película en principio pequeña, pero es enorme porque cuenta las cosas más a veces trágicas que puede tener la vida de las personas y las cosas más mágicas que también pueden tener la vida de las personas cuando se deja de ver a alguien y se lo reencuentra. O Futebol, yo sospecho que va a algún momento a estrenarse, fue uno de los descubrimientos de un cine sencillo, de un cine preciso, de un cine que no siempre se ve en los festivales de cine, valga la redundancia. O Futebol, de Sergio Oxman. Opa, gol de quem? Gol de quem? Da Alemanha? This is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life, 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 life. You can put some joy on my face, oh sunshine in an empty place. Take me to Tangier, and baby make it stay. Oh, I can see look your pain, feel you give me love again. Round and round we go, each time I hear you say, this is the rhythm of the night, oh yeah, the rhythm. El fragmento que estamos viendo corresponde a los últimos minutos y el cierre en particular de una de las grandes obras maestras de fin de siglo. En 1999 se estrenaba Bella Tarea, una de las grandes películas de Claire Denis, probablemente su mejor película. La escena es extraordinaria, Denis Lavand, que deja la legión extranjera, tiene un recuerdo y de pronto en ese recuerdo va a un lugar, baila y en un momento que baila algo sucede. Pero más allá de eso, hay un lugar de absolutamente gratuidad de por qué cerramos con esto, básicamente porque Gloria también termina con un plano de la protagonista bailando en una disco, pero más allá de esta especie de decisión gratuita de mostrar una escena increíble de la historia del cine, porque es realmente una de las grandes escenas de cierre de la historia del cine, algún día nos tenemos que preguntar por qué nos importan tanto los cierres en las películas, los famosos finales, ¿no? Como si en el final uno encontrara eventualmente el secreto, el misterio de las películas, y de allí esta especie de obsesión y ansiedad respecto de los spoilers cuando se escribe sobre crítica, cuando se lee crítica cinematográfica. Me parece que hay que repensar un poco a qué se debe esta obsesión por los finales, una forma de pensar la estructura de las películas que muchas veces lo más interesante de la película no está en el decreto final de su relato y en la eventual resolución de un conflicto, sino en algo que está en las partes, en las formas, en la estructura de la película. Y en este sentido me parece que si bien ponemos un final por su belleza, más allá de ese final por su belleza, hay que pensar el cine más allá de esta especie de presunto orgasmo visual o sonoro que respondería a ese final donde uno siente lo que la película es. La película está en antes, no solo en el orgasmo, como en el sexo, como en la vida. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, El Cine en la Tele. ¿Cómo querés que arranque? Sí, si te querés comunicar con Magno. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Gloria es la cuarta. Lo que logra Adrián va de nuevo. No tengo duda que la gran reparación.